En este video vamos a hablar de los teoremas integrales. Es un tema muy importante que vemos en Análisis 2 y en este primer video vamos a hablar del teorema de Green, ¿sí? El teorema de Green es un teorema en una serie de 3 teoremas integrales que van a relacionar diferentes tipos de conceptos de integral que tienen significado físico, ¿sí? El teorema de Green es un teorema que se predica en el plano, en R2, y lo que relaciona es una circulación con una integral doble, ¿sí? Básicamente lo que nos dice el teorema de Green es que la circulación de un campo lo suficientemente suave a lo largo de una curva cerrada simple y suave es lo mismo que calcular una cierta integral doble de algo que llamamos densidad de circulación, ¿sí? Entonces, veamos los ingredientes del teorema de Green, ¿sí? A lo largo de una curva cerrada, simple y suave, ¿sí? ¿Qué tipo de forma o qué tenemos que esperar para una curva simple, cerrada y suave? Bueno, básicamente algo que sea de esta pinta, ¿sí? Acá la curva C es el borde de esta región D, ¿sí? Y pasan varias cosas. Vamos a pedir que la curva sea suave a trozos, o sea que tenga una cantidad finita de picos, ¿no? Por ejemplo, esta curva que acabo de dibujar acá es suave a trozos. Acá no es suave, pero tiene 2 trozos suaves. Ese tipo de curvas vamos a admitir. La curva es simple, ¿sí? Es decir, queremos curvas que hagan este tipo de cosas. En cambio, este tipo de curvas no son simples. ¿Por qué? Porque tienen puntos donde la curva se corta a sí misma. Entonces, una curva así es simple y una curva así no es simple. O sea que lo que nosotros necesitamos son curvas que no se corten a sí mismas y que estén formadas por una cantidad finita de pedazos suaves. Lo último que vamos a pedir es que nosotros vamos a tener que circular el campo a lo largo de la curva en sentido positivo, ¿sí? Y esto es tremendamente importante, en sentido positivo. Eso significa que la región siempre nos tiene que quedar de mano izquierda a nosotros. Es decir, tenemos que movernos a lo largo de la curva y tenemos que ver la región del lado izquierdo, ¿sí? Estas son las cosas que les vamos a pedir a las curvas sobre las cuales vamos a usar el teorema de Green. ¿Qué le vamos a pedir a los campos? Bueno, a los campos les vamos a pedir que sean de tipo C1, es decir, que tengan componentes derivables y que esas derivadas sean continuas en algún entorno de D y su borde, ¿no? Supónganse que el campo está definido en esta región, si querés llamarla, podemos llamarle sigma. En esta región está definido el campo F y en todos esos puntos tiene componentes continuas que tienen derivadas continuas también. Simplemente para simplificar vamos a llamar P y Q a la primera y segunda componente de F respectivamente. Y lo que dice el teorema de Green es en efecto esto, ¿no? Que la circulación de la curva una vez en sentido positivo del campo F es lo mismo que la integral doble de esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad se llama densidad rotacional o densidad de circulación. Densidad rotacional de F, ¿sí? Y esto es lo que se llama la forma tangencial del teorema de Green. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en cada punto de la curva hacia dónde apunta el campo, ¿sí? Por ejemplo, acá apuntará así, acá apuntará, vamos a poner que acá apunta así,
Esta integral de acá lo que calculaba era cuánto del campo F se solapaba en la dirección tangencial. O sea que lo que está pasando es que si yo tengo un vector tangente, esta integral mide exactamente este tamaño. Esta cuentita de acá es exactamente medir cuánto de F se solapa en el tangente, ¿no? Yo tengo otro vector tangente, estoy midiendo esto, y si acá tengo otro tangente, lo que estoy haciendo es estoy midiendo esto. Estas medidas son exactamente estos productitos, y esto de acá significa en sentido moral suma. Sumar los solapamientos. ¿Sí? O sea que la integral de la izquierda es una integral de circulación de un campo. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el teorema es que esa circulación es lo mismo que integrar la densidad rotacional. ¿Sí? La densidad rotacional lo que me dice es esta diferencia. De alguna manera lo que me está diciendo es cómo rota el campo F a los puntitos que están en el interior. ¿Sí? Entonces, si uno piensa que esto mide este movimiento en el interior, lo que estoy haciendo es, bueno, sumando infinitesimalmente todos estos movimientos, que muchos van a tener cancelaciones, y si yo sumo todos esos movimientos así, lo que me voy a estar quedando es con lo que pasó en el borde. Esta es un poco la idea del teorema de Green. ¿Sí? El teorema de Green es súper útil, se usa en un montón de lugares. Nosotros en este video no solamente lo vamos a enunciar, sino que vamos a hacer 3 ejemplos bien básicos, bien elementales, y después vamos a tener otro video donde vamos a hacer problemas bastante más serios con otro nivel de dificultad y otro octanaje, ¿no? Pero para empezar a practicar vamos a tener que aprendernos bien la fórmula del teorema de Green y empezar a usarlo a full. ¿Sí? Entonces vamos con el primer ejemplo. Bueno, halle la circulación del campo x menos y x a lo largo de una circunferencia radio r centrada en el origen de coordenadas, recorrida en sentido positivo exactamente una vez. ¿Sí? Recorrida en sentido positivo exactamente una vez. ¿Sí? Esas son las condiciones en las que está enunciado el teorema de Green. Solución. Vamos a ver que esto es extremadamente fácil. Solución. Entonces empezamos. Circunferencia de radio R centrada en el origen es obviamente una curva suave, cerrada y simple. ¿Sí? Entonces, la condición sobre la curva se cumple. ¿Sí? Por otra parte, el campo F tiene primera coordenada x menos y segunda coordenada x. F tiene componente C1. En R porque sus componentes son polinomiales. Entonces, esta es toda la justificación que necesitamos. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Green? El teorema de Green nos dice que si nosotros queremos calcular la circulación en sentido positivo de F, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la integral doble extendida al interior, vamos a llamarlo D, de Q'x menos B'I de X de Y. O sea que, para calcular la circulación, me alcanza con hacer una integral doble. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, profe, pero acá tengo que hacer una integral como las de análisis 1, que es una integral de una dimensión.
Porque esta cuenta nosotros la sabemos hacer. Esta cuenta es por definición f evaluado en una parametrización de la curva, producto escalar, el tangente con el que viene equipado la curva, diferencial de t, desde A hasta B. ¿Sí? Donde beta es una parametrización, con beta parametrización de la circunferencia. ¿Sí? O sea que esto de acá yo lo puedo calcular sin saber el teorema de Green, ¿no? Porque nosotros sabemos hacer esta cuenta. El asunto es que muchas veces o la curva es difícil o el campo está incompleto. ¿Sí? El problema de simplemente quedarnos con la definición del cálculo de circulaciones es que está el inconveniente que, uno, C puede ser difícil. Dos, F puede estar dado en forma incompleta. No estar especificado completamente. Entonces, simplemente la definición de calcular la circulación es limitada, porque esta cuenta puede ser una integral de análisis 1, pero puede ser re difícil de hacer. Entonces, vamos a ver que vamos a calcular esta circulación sin siquiera usar una parametrización con el tangente y hacer todo esto. ¿Sí? Para nosotros, ¿sí? Para nosotros, el campo F era x menos y x. Este hace las veces de Q y este hace las veces de P. Entonces, la densidad rotacional que resulta es Q'x menos P'I. Cuando hacemos Q'x menos P'I, fíjense que es la derivada respecto de la x menos la derivada respecto de la y de x menos y. Y fíjense que esta cuenta nos da 1 menos 1 que nos da 2. Entonces, acá queda re fácil. La circulación buscada ¿sí? La circulación buscada, acá usamos Green y lo podemos usar porque valen todas las hipótesis. ¿Sí? Es lo mismo que la integral doble extendido al interior de la circunferencia de la función 2 por dx de y. ¿Sí? Fíjense que lo que nosotros tenemos acá es básicamente esto, ¿no? Acá tenemos la circunferencia, ¿sí? Centrada en el origen de radio r. ¿Sí? Estamos circulando exactamente una vez a la circunferencia en sentido positivo y lo que nos queda adentro es la región D, es el disco, es el círculo. ¿Sí? Entonces, el teorema de Green me dice que la circulación a lo largo de C, que es el borde de D, acá está D, es exactamente la integral de 2 por dx por dy. El 2 sale de la integral y lo que nos queda es la integral doble del elemento de área extendida a D. Y esto no es otra cosa que el área. O sea que esto me quedó dos veces el área de D. Y el área de una circunferencia de radio R, de un círculo de radio R, lo tenemos. Esto es dos veces pi por el radio al cuadrado.
¿Sí? Entonces calculamos la circulación sin reemplazar f en una parametrización, sin tomar el producto escalar contra la tangente y sin hacer ese integral de análisis 1. Que quizás en este caso no era difícil, pero esto fue mucho más rápido. ¿Sí? De chapa vimos que circulaciones también calculan áreas vía el teorema de Green. ¿Sí? Entonces acá terminó el problema. Acabamos de calcular la circulación del campo en sentido positivo exactamente una vez sobre la circunferencia de radio de R centrada en el origen. Y acá termina el problema. ¿Sí? Observación. Si H de R2 en R2 es un campo con densidad rotacional constante, digamos Q'X menos P'I igual a K, entonces la circulación a lo largo de cualquier curva me va a dar simplemente K veces el área de esa curva. ¿Sí? Entonces, la circulación a lo largo de una curva de ese campo, curva cerrada, simple, suave a trozos, es simplemente K veces el área de la región D, encerrada por la curva. ¿Sí? Esto es la frontera de D y la situación es exactamente como las que veníamos pensando, ¿no? Fíjense que esta es la curva C, recorrida una vez en sentido positivo. ¿Sí? Es la curva C, que es la frontera de la región D. ¿Sí? Entonces la circulación de H lo que hace es calcularme K veces el área encerrada. ¿Sí? Acá estamos insistiendo con que esto se recorre exactamente una vez. Obviamente pasa lo que ustedes se están imaginando. ¿Cómo sería la fórmula si yo en vez de recorrer una vez, recorro dos veces? Bueno, entonces va a ser dos veces la integral doble. Si yo recorriese tres veces la curva, es tres veces la integral doble. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas uno se imagina cómo salen y tiene que estar atento a cómo dan. Entonces, acá lo que ocurrió fue que usamos una integral de línea, ¿sí? Una integral de circulación para calcular un área. Y hay montones de problemas en esa onda. ¿Sí? Veamos otro caso, ¿sí? Otro ejemplo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de cómo usamos el teorema de Green para resolver problemas, ¿sí? En general, los problemas no nos sirven todos los datos en bandeja, sino que hay algunos datos que están ocultos y que los vamos a sacar usando el teorema de Green, ¿sí? Por ejemplo, nos dan una región de la cual no sabemos su forma, ni ecuaciones o inecuaciones que la definan. Solo sabemos que tiene un contorno, que es obviamente suave, cerrado y simple. Eso ya es un guiño para usar Green. Y nos dicen que la circulación de un cierto campo vale menos 6. ¿Sí? Y nos piden que calculemos el área de D. Entonces, solución. Nos piden el área de la región D. El tema es que D no lo conocemos. Pero D no sabemos qué forma tiene. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente la situación vendría a ser algo por el estilo. Tenemos una región D que desconocemos su forma
que tiene una frontera C, que tampoco le conocemos la parametrización. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sí tenemos? Lo que sí tenemos es cuánto vale la circulación de F a lo largo de D. ¿Sí? Entonces, C es una curva cerrada, simple y suave, por hipótesis. Esto es lo que nos dice el problema que ya sabemos que vale. Y por el otro lado tenemos el campo 3i menos x menos y cuadrado, que es claramente un campo C1, ¿sí? Porque tiene componentes C1. ¿Y por qué son C1 sus componentes? Porque son polinomios. Por tener componentes polinomiales. ¿Sí? Tenemos componentes polinomiales. Entonces lo que nos dice el teorema de Green es lo siguiente, que la circulación del campo a lo largo de la curva C en sentido positivo es exactamente la integral doble extendida a la región de la densidad rotacional. Q'x menos P'I de x de y. Y esto que es cierto, porque es el teorema de Green, nos da la chance de usar el dato adicional de que esto es un dato. Esto nos dicen que vale menos 6. O sea que la integral doble vale menos 6. Esto vale menos 6 por hipótesis. O sea que esto es igual a menos 6 por hipótesis. Entonces vamos a trabajar con esta igualdad que tenemos acá. La integral doble igual a menos 6. Y de acá vamos a tener que ver cómo hacemos para deducir el área. Y es una papona esto. ¿Por qué? Porque Q y P son datos, ¿no? Por ejemplo, P era 3i menos x y Q era x menos y cuadrado. Q'x es 1, P'I es 3, entonces la densidad rotacional Q'x menos P'I me queda 1 menos 3, queda menos 2. Entonces, el integrando esa integral doble es constante. Entonces, fíjense que el teorema de Green ya nos permite a nosotros decir cuánto vale el área. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral doble extendida a D de la densidad rotacional me tiene que dar menos 6, entonces sacamos el menos 2 y lo que nos queda acá no es otra cosa que la definición del área de D. Este es el área de D, por lo tanto el área de D es 3. Y esto es lo que pedía el problema. O sea que muchas veces vamos a tener un costado y no vamos a tener el otro. ¿Sí? Entonces, típicas aplicaciones del teorema de Green son estas cosas. Te van a pedir un área, te van a pedir una circulación, te van a dar un dato, te van a esconder el otro. Y el teorema de Green te ayuda a hacer aparecer esos datos. ¿Sí? Vamos a cortar este video acá. Espero que lo puedan volver a ver. Y en un próximo video vamos a hacer ejercicios un poco más jugosos con más situaciones que puedan llegar a aparecer en el examen. ¿Sí? Pero recuerden, siempre el teorema de Green nos habla de una relación para R2. ¿Sí? Circular un campo a lo largo de una curva cerrada simple una vez es lo mismo que calcular la integral doble de la densidad de circulación en la región encerrada. ¿Sí? Es exactamente esta formulita que tenemos acá.
¿sí? Lo último, observación, antes de cerrar el video, observación, lo cual esto es importante señalar. El teorema de Green vale cuando circulamos en sentido positivo. ¿Sí? Si lo hiciéramos en sentido negativo, o sea, si nosotros circulásemos al revés, C circulado en sentido negativo, ¿sí? C circulado en sentido negativo, el teorema de Green le pone un menos a esta integral, ¿sí? Porque circular en un sentido es menos circular en el otro sentido. ¿Sí? O sea que si yo circulo en sentido negativo, tengo que poner un menos acá. ¿Sí? Simplemente mencionar esa situación. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo video y hacemos más ejemplos de esto.